Hola, ¿qué tal? Soy Gramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión voy a hacer una serie de vídeos sobre, bueno, escenografía de temática de western. Yo, por ejemplo, yo lo quiero para jugar a este juego, a la América de Drácula, pero bueno, hay muchos juegos también, wargames o juegos de rol también de esta temática. Y bueno, voy a hacer una serie de vídeos de construcción de escenografía, digamos, de más simple a más elaborada. No es más complicado, pero sí un poco más elaborado. Entonces, bueno, en este primer vídeo, como habéis visto, lo que voy a hacer son estas rocas del desierto, muy sencillas, muy fáciles de hacer, y bueno, que al final es un elemento de escenografía que te sirve tanto para wargames como para rol, y queda muy bonita luego en mesa. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, yo estoy utilizando poliestireno. Como veis, diferentes pisos para hacer una roca un poquito más alta, que se pueda subir por ella. Y bueno, para darle forma, pues con un cúter lo voy cortando de manera un poco circular, cortando mucho las aristas, rompiéndolo un poco, desgastándolo, haciéndole así cortecitos, y ir maltratando el poliestireno. También, como veis aquí, pues hago unos cortes en horizontal que dará el aspecto ese de degradación del terreno de este tipo de rocas. Ahora, con cartón gris le hago una base que la corto y lo pego con cola caliente cada una de las piezas para que esté la piedra construida. Y como veis aquí, pues tengo 3 opciones de piedras para que veáis un poco cómo se forma. Ahora con la herramienta esta de púas lo voy rasgando todas las partes horizontales para que quede, ¿veis? Esas zonas así como más desgastadas de esta piedra. Y ahora la base y un poco las rocas por encima le pongo arena. Tengo 3 tipos de grosor, como veis aquí, con un corcho más gordo y arenita más fina de playa. Y bueno, esto con pegamento, y recubro toda la base de esta mezcla de arena. Ahora voy a fijar bien esas piedras y a darle ya color. Tengo aquí una mezcla de Mod Podge con esta pintura así rojiza como arcilla, y hay que cubrirlo ahora todo con esta mezcla para endurecer el poliestireno y sobre todo las piedras que no se muevan. Y así es como queda. Como veis, ya un color base muy bueno para empezar a trabajar, y todo fijado en su sitio. La arena ya resiste cualquier tipo de golpe o de arañazo, así que perfecto. Para la pintura yo voy a utilizar todos estos colores. Los voy a ir aplicando por diferentes zonas, siguiendo siempre el trazo, siguiendo la línea esta que hemos hecho de erosión, ¿no? Las líneas que hemos hecho con el cúter. De esta manera vamos creando diferentes matices en la piedra. La parte de la arena de abajo, digamos, del suelo, pues con un color mucho más claro. Y una vez pintado todo, pues le doy pincel seco de este color crema muy clarito a todo. Siempre intentando que sea en vertical para que se marque mucho más todas estas líneas de erosión. Y así es como queda, tanto las piedras como el suelo con el pincel seco. Ahora le voy a dar lavados de estos 3 colores, de este marrón, este otro que es como óxido y el otro que desierto, creo que se llama. Lo voy a aplicar directamente del bote tirando gotas. Las gotas, si pueden ir rebotando entre pisos y de piedra a piedra, mejor. Así da un aspecto mucho más aleatorio y natural.
Y ahora con un pincel lo que voy haciendo es extender un poquito las manchas, ir mezclándolas, que se vayan fundiendo un poco entre las piedras con diferentes colores, para que quede más realista. Y una vez el lavado seco, pues así es como queda. Y como último paso, pues vamos a poner un poquito de vegetación. Yo tengo, como veis aquí, estas hierbas así como secas y liquen. Bueno, pues esto es ir poniendo un poco de la vegetación más o menos por donde cada uno quiera. También se puede aprovechar si ha habido algún desperfecto, alguna imperfección que no nos guste, pues poner un poco de hierba para taparlo. Y este es el resultado final. Como veis, pues bueno, unas rocas del desierto. La idea original, como hemos dicho al principio, es este tipo de escenografía para western, ¿no? Para elementos de esto del oeste americano, pero sirve un poco para todo. Esto podría ser perfectamente Marte, podría ser otro planeta, podría servir de cualquier tipo de temática para jugar a wargames o a juegos de rol. O sea que son piezas muy básicas de hacer, bastante sencillas, no tiene mucha complicación y que luego son muy útiles, te sirven para, bueno, para adornar y llenar una mesa de juego de una forma muy fácil. Y nada más, este ha sido el vídeo. Vendrán más vídeos sobre esta temática del oeste. Así que nada, cualquier duda, comentario que queráis poner, pues escribírmelo ahí en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.